Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Cuidar de nuestra microbiota es un aspecto fundamental para mantener nuestro estado de bienestar. Y una de las formas de cuidar de nuestra microbiota es aportar en nuestra alimentación alimentos con probióticos naturales. Uno de los alimentos que es fuente de probióticos naturales es el chucrut. Eso sí, siempre que sea un chucrut no pasteurizado. Podemos comprarlo, pero también podemos prepararlo fácilmente en casa. En este vídeo vamos a ver cómo preparar chucrut de forma casera. Dos variedades de chucrut que nos van a servir para aportar probióticos naturales en nuestra alimentación. El chucrut es el alimento que obtenemos a partir de la fermentación de la col. Podemos utilizar diferentes variedades de col rizada, col lisa, col lombarda. En este vídeo vamos a hacer chucrut a partir de col rizada y de col lombarda, pero podemos utilizar la variedad de col que nos guste más. Para hacer chucrut tan solo necesitamos dos ingredientes, col y sal. Eso sí, es importante seguir una serie de pasos para que nos salga bien el proceso. Por ejemplo, es fundamental que los frascos que vayamos a utilizar estén bien limpios y desinfectados y que también mantengamos unas buenas condiciones de higiene durante todo el proceso de preparación del chucrut. También es importante que tengamos otra serie de factores en cuenta que vamos a ir explicando a lo largo de este vídeo. Los probióticos naturales se forman a partir del proceso de fermentación de la col. Hacer chucrut por nosotros mismos tiene diferentes ventajas, entre ellas, por una parte, que reducimos residuos ya que podemos reutilizar envases que ya tengamos. También que nos aseguramos de producir un chucrut de calidad. También podemos preparar un chucrut ecológico cuando utilizamos coles que sean de buena calidad y ecológicas, y también que tenga probióticos, puesto que lo vamos a hacer sin pasteurizar. Otra de las ventajas de hacer chucrut por nosotros mismos es que podemos adaptar la preparación a nuestras necesidades y gusto personal. Esto quiere decir que podemos personalizar el chucrut a nuestro gusto. Y otra de las ventajas también es que nos puede salir un chucrut mucho más económico que si lo compráramos. Al tratarse de un alimento sin pasteurizar, es un alimento que no es apto para todo tipo de personas. Si tienes alguna condición especial de salud, consulta con tu médico antes de preparar y de consumir este chucrut, puesto que al ser sin pasteurizar es posible que si tienes alguna condición especial de salud no puedas consumirlo. De la misma forma, si estás embarazada o en periodo de lactancia, no prepares ni consumas este tipo de chucrut y consulta siempre con tu médico qué alimentos puedes consumir durante el periodo de embarazo y de lactancia. Pues bien, vamos a ver ahora cómo preparar chucrut de forma natural. Como hemos comentado, vamos a preparar chucrut con dos variedades de col rizada y col lombarda. En cuanto a la cantidad, en este caso vamos a utilizar alrededor de 400 gramos de cada tipo de col, pues vamos a guardar el chucrut en frascos de 500 mililitros, pero podemos preparar la cantidad que queramos. Recomendamos que no hagáis mucha cantidad para poder consumir el chucrut en un periodo de tiempo corto y así favorecer su buena conservación. Tenemos aquí los trozos de col preparados y también vamos a guardar 2 hojas de la parte externa de la col que utilizaremos para proteger la preparación. Lavamos bien la col y las hojas que hemos guardado. Vamos a comenzar preparando el chucrut de col rizada. Para ello vamos a cortar el trozo de col en tiras finas y lo vamos poniendo en un bol que sea lo suficientemente grande para que nos quepa bien la col. Una vez tengamos cortada toda la col en el bol, vamos a pesarla para calcular la cantidad de sal que vamos a utilizar. Por ello, es importante que antes hayamos pesado también el bol vacío y así podamos saber exactamente el peso de la col. Vamos a utilizar de sal el 2% del peso de la col. En este caso, como tenemos 400 gramos de col, vamos a utilizar 8 gramos de sal. Es importante que la sal que utilicemos sea de buena calidad. En este caso vamos a utilizar sal marina. Añadimos la sal al bol y ahora vamos a masajear la col con la sal. Es muy importante que mantengamos unas buenas condiciones de higiene durante todo el proceso para que salga bien el chucrut, que los utensilios que utilicemos estén bien limpios y desinfectados y también nuestras manos. Vamos masajeando con paciencia y veremos que poco a poco la col comienza a soltar su líquido y va reduciéndose de tamaño. Hemos de seguir masajeando hasta que notemos que la col ha cambiado de textura. Es más blandita, se puede masajear bien y ha soltado suficiente líquido, quedando más o menos con este aspecto.
para que la col quede con el punto adecuado, hemos de estar masajeando la col de esta forma durante varios minutos, es decir, lleva su tiempo. Así que el proceso requiere de un poco de paciencia. Ahora vamos a pasar el chucrut a un frasco de cristal. Como hemos comentado, estos frascos son de 500 mililitros. Es importante que los frascos que vayamos a utilizar estén bien limpios y desinfectados. Pasamos el chucrut al frasco, prensando bien el chucrut para que no queden bolsas de aire. También es importante no llenar el bote por completo y dejar siempre un espacio libre. Una vez hayamos pasado toda la col al frasco, añadimos el líquido que ha soltado y cubrimos bien con un trozo de las hojas de col que habíamos reservado. Ahora es importante poner un peso que haga presión sobre la col, de manera que la col quede completamente sumergida en el líquido. Esto es fundamental para que el proceso salga bien. La col ha de quedar completamente sumergida en el líquido, si no es muy posible que se eche a perder la preparación y tengamos que desechar todo el contenido. Podemos utilizar frascos de fermentación como estos, que ya vienen con un peso y también con una tapa especial. Si no, podemos utilizar un frasco normal asegurándonos de que la col queda completamente sumergida, utilizando un peso para fermentación. Una vez tengamos el peso puesto y la col bien cubierta de líquido, tapamos el bote. Vamos ahora a preparar el chucrut de col lombarda. El proceso es exactamente el mismo que acabamos de hacer con la col rizada. Cortamos la col en tiras finas y la colocamos en un bol. Añadimos la sal, en este caso también añadimos 8 gramos de sal por 400 gramos de col, es decir, el 2% del peso de la col es la cantidad de sal que añadimos. Masajeamos bien para que la col vaya soltando su líquido. Cuando la col haya soltado su líquido y la notemos flexible y blandita, la pasamos a un frasco bien limpio y desinfectado. De nuevo presionamos bien la col para que quede bien prensada y sin bolsas de aire. No llenamos el frasco por completo y dejamos un espacio libre en la parte superior del bote. Añadimos el líquido de la col. Cogemos una de las hojas de col que habíamos reservado y la ponemos por encima del chucrut, de forma que no quede ningún resto de col flotando en el líquido. Ponemos encima la pesa y presionamos bien para que quede toda la col bien sumergida en el líquido. Tapamos. Ya tenemos las dos variedades de col preparadas en los frascos. Vamos ahora a anotar en una etiqueta la fecha de preparación, así como la preparación que es. En este caso anotamos chucrut de col rizada y chucrut de col lombarda y la fecha. Vamos a guardar los botes en un lugar seco y oscuro. Lo ideal es en el interior de un armario, de forma que pueda mantenerse el chucrut a una temperatura estable. También recomendamos que debajo de cada bote pongáis un plato o recipiente, puesto que es posible que se salga algo de líquido al producirse el proceso de fermentación. Vamos a dejar fermentar por una semana. Es importante asegurarnos de que el proceso va bien y ver que la col siempre se encuentra completamente sumergida en el líquido. Para ello es importante que cada día observemos los botes y veamos cómo van. Si nos damos cuenta de que algo de col ha subido a la superficie, volvemos a prensar bien y nos aseguramos de que la col queda completamente cubierta por el líquido. Y si durante los días que tenemos fermentando las coles vemos que comienza a salir moho, desecharemos el chucrut. Además, como durante el proceso de fermentación se liberan gases, es importante que aflojemos todos los días un poco la tapa del bote para que se liberen los gases, evitando que el frasco quede sin tapar para evitar que el contenido entre en contacto con el oxígeno, pues se podría estropear. Bueno, pues el chucrut lleva alrededor de 2 días y fijaros ya cómo comienzan a salir burbujas por el proceso de fermentación. Vamos a guardar de nuevo los frascos y a seguir esperando a que la fermentación siga su curso. Pues ya ha pasado una semana de fermentación, así que vamos a ver cómo ha quedado el chucrut. Se nota mucho el olor a fermento. Fijaros qué aspecto más delicioso. Podemos añadirlo crudo a nuestras ensaladas y de esta forma disfrutar de todos los beneficios del chucrut,
Después de consumirlo, cubrimos bien el chucrut con el líquido, añadimos la pesa, tapamos y conservamos en la nevera. Bueno, pues como habéis visto, es sencillo de preparar, pero hemos de tener en cuenta una serie de pasos para que nos salga bien el proceso de fermentación. Eso sí, es muy importante asegurarnos de que se encuentra en buenas condiciones antes de comenzar a consumir el chucrut. De todas formas, es posible que en alguna ocasión no nos salga bien. Si es así, desecharemos la preparación. Y también es muy importante que siempre antes de consumir chucrut nos aseguremos de que se encuentra en buenas condiciones. Si notamos que tiene mal olor, mal aspecto o por ejemplo tiene moho en la superficie, lo desecharemos. Una vez que ya ha pasado una semana de fermentación, lo guardamos en la nevera y conservamos en la nevera. Podemos consumir chucrut de diferentes formas. Para consumir chucrut y beneficiarnos de sus probióticos es importante que lo consumamos crudo, sin cocinarlo, puesto que si lo cocinamos perderemos los probióticos naturales del chucrut. Podemos añadirlo, por ejemplo, a nuestras ensaladas. Es una forma sencilla de consumir el chucrut en ensaladas, por ejemplo. De esta forma se prepara chucrut de forma natural. Esperamos que os haya gustado mucho la idea y que elaboréis esta preparación si así lo deseáis. Os mandamos un fuerte abrazo.